¿qué tal? ¿Cómo están? Miren qué bonito otro de los clásicos que tenemos. Y vamos sumando un gran y más para nuestros miércoles, para nuestra sección de técnicas. Miren qué bonito para todo. Para saco. Lo tejí con una lana de un grosor medio, no es tan finita. Miren qué bonito que queda, la verdad, para chales, bueno, uno siempre ve un granny y piensa en mantas, pero la verdad, para un saco, el que lo pueden hacer en hilo de algodón finito, para un saquito de verano, fantástico. Así que bueno, es muy simple, lo vamos a hacer. Ya les mencioné con este grosor, que es un grosor medio. Acá tengo otros colores que vamos a usar. Un anillo mágico, miren, con una agujita número 4. Esto viene muy simple y es precioso. Me encanta cuando empieza con un formato, en este caso circular, y termina en cuadrado, queda fantástico. O cuando hacemos triángulos termina en cuadrado, un hexágono termina en cuadradito, que queda enmarcado como para facilitar la unión. La verdad que quedan muy bonitos. Y acá es un juego de un círculo, termina siendo con este marco cuadradito una pieza, la verdad que más que interesante, muy bonita. Bueno, anillo mágico. Empiezo de nuevo, ahí está. En el anillito vamos a elevar con 3 cadenitas y tejemos 16 varetas. Yo lo combiné con varios colores, pero ya saben ustedes que lo pueden hacer a gusto, lo pueden hacer con un solo color, con dos. Son simplemente 4 hileritas, así que ustedes van a ver cómo quieren combinarlo. Acá voy a cerrar la hilera y les mencionaba que como voy a combinar colores, yo este color lo dejo hasta aquí, con un nudito voy a cortar. Después quedaría esconder todas estas hebras y con mucho cuidado vamos a ir cerrando este anillito. Recuerden que esta hebra la tienen que enhebrar y hacer un nudito. Cuando hacemos anillitos o nudos mágicos, hacemos un nudito. Me estaba pensando a ver con cuál de los colores voy a combinar. Bueno, voy a combinar con este que me gusta mucho también. Es un color rosado, pero no, es más bien natural. Este es un rosado muy suave y este es un color manteca, quizás muy bonito para combinar. Bueno, acá vamos a pinchar punto por punto. En esta hilera vamos a hacer aumentos. Entonces levanto la primera vareta, una cadena al aire y tejo al lado. Me va a costar un poquito porque justo está el nudito. Cadena al aire y así vamos a ir pinchando todas las varetas, vareta por vareta. Así le damos aumento y vamos rellenando esta segunda hilera. Miren qué fácil. Vareta, cadena al aire, vareta, cadena al aire, me quedo tejiendo. Di toda la vuelta y cerré con un punto deslizado. Esta sería la segunda hilera. Yo les dije son 4, pero no, en realidad son 5 porque me faltaba contar esta de los arquitos que está ahí pequeñita. Son 5 hileritas, pero miren qué fácil, qué simple que es. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Con un punto deslizado voy a saltar dentro del huequito. Yo no voy a cambiar de color en esta hilera, continúo con el mismo color. Y dentro de este huequito voy a tejer 2 varetas juntas, ¿ven? Así. Una cadenita de separación, salto al próximo huequito. Ven que voy a soltar un poquito de hebra. Y otra vez, 2 varetas juntas. Entonces seguimos dando aumento y ya es como que se va rellenando cada uno de estos arquitos que hemos dejado con las 2 varetas. Miren qué simple, fácil, así hasta dar toda la vuelta. Acá di toda la vuelta, cerré con un puntito deslizado y corté la hebra. Esto es muy simple, los pasos son muy simples, pero el resultado la verdad que vale la pena. Bueno, ahora vamos a elegir cualquiera de estos huequitos. Me voy lejos del nudo, así se ve mejor. Vamos a tejer
un punto bajo, ahí, 2 cadenas al aire y aquí un punto bajo. No les mencioné, pero es más que evidente, ustedes están viendo, digo que cambié de color. Voy a hacer las 2 hileras como están aquí con este color, para ir hermanando estos cuadraditos tan lindos. Y veremos qué futuro tendrán estos granis bellísimos. 2 cadenas al aire y aquí en el huequito una vareta. Estamos tejiendo parte de lo que sería un lateral. Ahora vamos a hacer la primera esquina. 5 cadenas al aire. Entro en el siguiente huequito y vuelvo a tejer una vareta. Formamos lo que sería la primera esquina y repetimos este movimiento. 2 cadenas al aire, aquí viene un punto bajo, 2 cadenas al aire y otra vez una vareta. O sea que estamos llegando a la próxima esquina y así vamos a ir repitiendo cada una de las esquinas y cada uno de estos laterales. Tengo las 5 cadenas, otra vez una vareta. Hemos formado aquí la segunda esquina. Y en la parte lateral hacen 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, vareta. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Como terminé la hilera, cerrando aquí con un punto deslizado. Pero ahora, con otro punto deslizado, yo no voy a cambiar de color, ya les mencioné, pero si ustedes quisieran combinar un color más, bueno, aquí es el momento de empezar con otro color. Pero bueno, me gustó esta terminación, así que continúo con este que es un verde muy bonito. Un verde grisáceo, es muy bonito. Les mencionaba un puntito deslizado para entrar dentro del arco. Ahí. Porque dentro de cada uno de estos arcos es donde vamos a trabajar ahora. Levanto 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. Y en cada uno de estos arcos de la parte lateral vamos a tejer 3 siempre digo así, 3 varetas. No hago cadena de separación, salto al arco que sigue, otra vez 3 varetas y salto nuevamente aquí en la esquina, pero sin hacer cadena de separación. Vuelvo a tejer 3 varetas, aquí en la esquina viene doble la cosa, porque es una esquina. Entonces hice las 3 varetas, 3 cadenas, ahora sí, y otra vez 3 varetas. Miren qué pasos tan simples. Ahí. Voy a soltar un poquito de hebra, pero ya están viendo cómo viene la mano. Acá viene todo muy, muy simple, fácil. Una vez que completé la esquina, vuelvo a rellenar como hice aquí. Siempre vamos a ir saltando dentro de los arcos y tejemos este grupo de 3 varetas. No vamos a hacer cadena de separación, solamente en las esquinas que hacemos ese puentecito de 3 cadenas. Así me voy a quedar completando toda la vuelta y ya se los muestro terminado a este también. Bien amigos, miren qué bonitos que quedan. Bueno, acá es distinta combinación, pero realmente valen la pena. Solamente me quedaría esconder, que acá las doble todas, estas hebritas, enhebrando una agujita, es mucho más simple. Pero si no, con un mismo gancho o un gancho más finito pueden ir llevando a cada hebra por su color, así escondemos bien. Y listo, tenemos un trabajo precioso para combinar en un montón de proyectos. Un chal rectangular también quedaría divino con muchos flecos. La verdad que siempre viene bien en invierno o en verano, porque si estamos en verano y en la playa, un chalcito así, con una lanita que no es tan abrigada, tan gruesa, la verdad que siempre viene muy bien. O para esos días frescos que también los tenemos en verano. Bueno, espero que hayan disfrutado este gran y precioso, este tejido tan lindo. Y es un clásico también en nuestro crochet. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.